Buenas y bienvenidos. Soy el perro asalariado. Hoy vamos a estar leyendo con comentario el capítulo 4 de Imperialismo, fase superior del capitalismo, la exportación de capital, por Vladimir Ilich Lenin. Ya fueron narrados antes y están en el canal los capítulos anteriores. Pero, si por alguna razón quieres escuchar este capítulo, absolutamente, estás más que bienvenido a hacerlo. Esta edición que vamos a estar leyendo hoy es la edición de la editorial Progreso de Moscú de 1973, en un libro que es un libro recopilatorio de obras de Lenin, tomo 5, los años 1913 a 1916. Entonces, sin más preámbulo, empecemos con el texto. Capítulo 4. La exportación de capital. Lo que caracterizaba al viejo capitalismo, en el cual dominaba por completo la libre competencia, era la exportación de mercancías. Lo que caracteriza al capitalismo moderno, en el que impera el monopolio, es la exportación de capital. El capitalismo es la producción de mercancías en el grado más elevado de su desarrollo, cuando incluso la fuerza de trabajo se convierte en mercancía. El incremento del intercambio, tanto en el interior del país como, particularmente, en el terreno internacional, es el rasgo característico del capitalismo. El desarrollo desigual, a saltos, de las distintas empresas y ramas de la industria y de los distintos países es inevitable bajo el capitalismo. Inglaterra fue el primer país que se hizo capitalista y, para mediados del siglo XIX, al implantar el libre cambio, pretendió ser el taller de todo el mundo, el proveedor de artículos manufacturados para todos los países, los cuales debían suministrarle, a cambio de ello, materias primas. Pero este monopolio de Inglaterra se vio quebrantado, ya en el último cuarto del siglo XIX, pues varios países más, defendiéndose con aranceles proteccionistas, se habían transformado hasta convertirse en estados capitalistas independientes. En el umbral del siglo XX, asistimos a la formación de monopolios de otro género. Primero, uniones monopolistas de capitalistas en todos los países de capitalismo desarrollado. Segundo, situación monopolista de unos cuantos países ricos en los cuales la acumulación de capital ha alcanzado proporciones gigantescas. Se produce un enorme excedente de capital en los países avanzados. Naturalmente, si el capitalismo hubiera podido desarrollar la agricultura que hoy en día se halla en todas partes atrasadísima en comparación con la industria, sí hubiera podido elevar el nivel de vida de las masas de la población, el cual sigue siendo, a pesar del vertiginoso progreso de la técnica, de subalimentación y miseria. No habría motivo para hablar de un excedente de capital. Este argumento es el que esgrimen sin cesar los críticos pequeñoburgueses del capitalismo. Pero entonces, el capitalismo dejaría de ser capitalismo, pues el desarrollo desigual y el nivel de subalimentación de las masas son las condiciones y las premisas básicas e inevitables de este modo de producción. Mientras el capitalismo sea capitalismo, el excedente de capital no se dedica a elevar el nivel de vida de las masas del país, ya que eso significaría mermar las ganancias de los capitalistas, sino a acrecentar estas ganancias mediante la exportación de capitales al extranjero, a los países atrasados. En estos países atrasados, las ganancias suelen ser generalmente más elevadas, pues los capitales son escasos. El precio de la tierra es relativamente pequeño, los salarios bajos y las materias primas baratas. La posibilidad de exportación de capitales está determinada por el hecho de que una serie de países atrasados
ha sido ya incorporada a la circulación del capitalismo mundial. Se han construido las principales líneas ferroviarias o se han iniciado su construcción. Se han asegurado las condiciones elementales de desarrollo de la industria, etc. La necesidad de exportación de capitales obedece al hecho de que, en algunos países, el capitalismo está ya demasiado maduro y al capital le falta, dados el desarrollo insuficiente de la agricultura y la miseria de las masas, campo para su inversión lucrativa. Comentario. Hace más de 100 años. Esto fue escrito hace más de 100 años. No lo podría estar describiendo a alguien de hoy. El capitalismo dejaría de ser capitalismo, pues el desarrollo desigual y el nivel de vida, el nivel de sobrealimentación de las masas, son condiciones y premisas básicas e inevitables de este modo de producción. Mientras el capitalismo sea capitalismo, el excedente de capital no se dedica a elevar el nivel de la vida de las masas del país, ya que eso significaría mermar las ganancias de los capitalistas, sino acrecentar estas ganancias mediante la exportación de capitales al extranjero a los países atrasados. En los países atrasados, las ganancias suelen ser generalmente elevadas, pues los capitales son escasos, el precio de la tierra es relativamente pequeño, los salarios bajos y las materias primas baratas. Todo esto viene, es un término que marxista quizá, que se llama, no sé cómo se llama en español, unequal exchange, algo así como intercambio desigual, de que el intercambio que tenían los países del primer mundo, aquí estoy usando comillas que no se ven, para con el tercer mundo, era bastante desigual. El primer mundo, Estados Unidos, Europa, el resto de los aliados de los Estados Unidos, querían ser los que tenían el mando. Querían exportar las ideas y que el tercer mundo fuera la mano de obra barata, que prestara mano de obra para la manufacturación y así la contaminación se queda en el tercer mundo. También para la manufactura, para producir cosas pequeñas, o sea, cosas que no sean de alta tecnología, para materias primas, para que sean un buen lugar de vacaciones, para que lleguen y vacacionen las personas del primer mundo. Y así había sido durante décadas y décadas, en especial después de la caída de la Unión Soviética. Así parecía iba a ser el destino de las cosas. Las cosas están cambiando lentamente. Veremos qué pasa. Continuando con el texto. He aquí datos aproximados sobre la cuantía de los capitales invertidos en el extranjero por los 3 países más importantes. Y aquí, camaradas, se muestra en la pantalla, deberías de estarlo viendo, a menos que nos escuches en podcast, entonces te la debo, una tabla, la tabla que está en el libro. Son capital invertido en el extranjero de Inglaterra, Francia y Alemania, en miles de millones de francos. Continuando. Estos datos nos muestran que la exportación de capitales solo adquiere un desarrollo gigantesco a principios del siglo XX. En vísperas de la guerra, el capital invertido en el extranjero por los 3 países principales de la guerra era de 175.000 millones a 200.000 millones de francos. La renta de esta suma, tomando como base el modesto tipo del 5%, debe ascender a unos 8 o 10.000 millones anuales. Buena base para el sojuzgamiento y explotación imperialista de la mayoría de los países y naciones del mundo, para el parasitismo capitalista de un puñado de estados riquísimos. ¿Cómo se distribuye entre los distintos países ese capital invertido en el extranjero? ¿Dónde está colocado? A estas preguntas no cabe más que dar una respuesta aproximada, que, sin embargo,
puede aclarar algunas relaciones y nexos generales del imperialismo moderno. Y ahorita, en pantalla, camaradas, se encuentra otra tabla, que dice partes del mundo entre las cuales se hallan distribuidos, aproximadamente, los capitales invertidos en el extranjero hacia 1910. De Inglaterra, de Francia y de Alemania. Alemania y Francia más que nada en Europa, Inglaterra en América, Asia, África y Australia. Pero, continuando. Por lo que se refiere a Inglaterra, aparecen en primer plano sus posesiones coloniales, las cuales son muy grandes, incluso en América. Por ejemplo, el Canadá, sin hablar ya de Asia, etc. La gigantesca exportación de capitales se halla, en el caso de Inglaterra, estrechamente relacionada con las colonias gigantescas, de cuya significación para el imperialismo volveremos a hablar más adelante. Distinto es el caso de Francia, cuyo capital extranjero se haya invertido principalmente en Europa, y, en primer lugar, en Rusia, 10.000 millones de francos por lo menos, con la particularidad de que se trata sobre todo de capital de préstamo, de emprestitos públicos, y no de capital invertido en empresas industriales. A diferencia del imperialismo inglés, que es colonial, el imperialismo francés puede ser calificado de usurario. Alemania ofrece una tercera variedad. Sus colonias no son grandes, y el capital que tiene invertido por el extranjero lo está en proporciones de lo más uniformes entre Europa y América. La exportación de capitales repercute en el desarrollo del capitalismo dentro de los países en que aquellos son invertidos, acelerándolo extraordinariamente. Sí, debido a esto, dicha exportación puede, hasta cierto punto, ocasionar un estancamiento del desarrollo en los países exportadores. Ello se puede producir únicamente a cambio de una extensión y un ahondamiento mayor del desarrollo del capitalismo en todo el mundo. Los países que exportan capital pueden obtener casi siempre ciertas ventajas, cuyo carácter arroja luz sobre las particularidades de la época del capital financiero y del monopolio. He aquí, por ejemplo, lo que decía en octubre de 1913 la revista berlinesa Die Bank. Se abre cita. En el mercado internacional de capitales se está representando desde hace poco tiempo una comedia digna de un Aristófanes. Un buen número de estados, desde España hasta los Balcanes, desde Rusia hasta la Argentina, el Brasil y China, se presentan, abierta o encubiertamente, ante los grandes mercados de dinero, exigiendo, a veces con extraordinaria insistencia, la concesión de emprestitos. Comentario: Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Básicamente. Continuando. Los mercados de dinero no se hallan actualmente en una posición muy brillante, y las perspectivas políticas no son halagüeñas. Pero ninguno de los mercados monetarios se decide a negar un emprestito por miedo a que el vecino se adelante, lo conceda y, al mismo tiempo, se asegure ciertos servicios a cambio del servicio que él presta. En las transacciones internacionales de esa clase, el acreedor obtiene casi siempre algo en provecho propio, un favor en el tratado de comercio, una base julera, la construcción de un puerto, una concesión lucrativa o un pedido de cañones. Se cierra la cita. Y nuevamente, más de 100 años después, y nada ha cambiado. En las transacciones internacionales de esta clase, el acreedor obtiene casi siempre algo en provecho propio. No me digan. Continuando. El capital financiero ha creado la época de los monopolios, y los monopolios llevan siempre consigo los principios monopolistas. La utilización de las relaciones para las transacciones provechosas reemplaza a la competencia en el mercado abierto. Es muy corriente que entre las cláusulas del emprestito se imponga la inversión de una parte del mismo en la compra de productos al país acreedor.
particularmente de armamentos, barcos, etc. Francia ha recurrido muy a menudo a este procedimiento en el transcurso de las dos últimas décadas, 1890-1910. La exportación de capitales pasa a ser un medio de estimular la exportación de mercancías. Las transacciones que se efectúan en estos casos entre las más grandes empresas tienen un carácter tal que, según el eufemismo de Schilder, se abre cita, lindan con el soborno, se cierra. Krupp en Alemania, Schneider en Francia y Armstrong en Inglaterra constituyen modelos de esas casas íntimamente ligadas con los bancos gigantescos y con los gobiernos, y de las cuales es difícil prescindir al negociarse un emprestito. En Francia, al mismo tiempo que concedía emprestitos a Rusia, le impuso en el Tratado de Comercio del 16 de septiembre de 1905 ciertas concesiones valederas hasta 1917. Lo mismo cabe decir del Tratado Comercial suscrito el 19 de agosto de 1911 con el Japón. La guerra aduanera entre Austria y Serbia, que se prolongó con un intervalo de 7 meses de 1906 a 1911, se debió, en parte, a la competencia entre Austria y Francia en el suministro de material de guerra a Serbia. Paul Deschanel declaró en el Parlamento, en enero de 1912, que entre 1908 y 1911, las casas francesas habían suministrado pertrechos a Serbia por valor de 45 millones de francos. En un informe del cónsul austrohúngaro en Sao Paulo, Brasil, se dice, se abre cita, la construcción de los ferrocarriles brasileños se lleva a cabo, en su mayor parte, con capitales franceses, belgas, británicos y alemanes. Dichos países, al efectuarse las operaciones financieras relacionadas con la construcción de las vías férreas, se reservan los pedidos de materiales de construcción ferroviaria. Se cierra. Así pues, el capital financiero tiende sus redes en el sentido textual de la palabra en todos los países del mundo. En este aspecto, desempeñan un papel importante los bancos fundados en las colonias, así como sus sucursales. Los imperialistas alemanes miran con envidia a los viejos países coloniales, los cuales disfrutan en este aspecto de condiciones particularmente ventajosas. Inglaterra tenía en 1904 un total de 50 bancos coloniales con 2.279 sucursales. En 1910 eran 72 bancos con 5.449 sucursales. Francia tiene 20, con 136 sucursales. Holanda poseía 16, con 68, mientras que Alemania tenía solamente 13, con 70 sucursales. Los capitalistas norteamericanos envidian a su vez a los ingleses y alemanes. ¿Se abre cita? En América del Sur, se lamentaban en 1915, 5 bancos alemanes tienen 40 sucursales, 5 ingleses, 70 sucursales. Inglaterra y Alemania, en el transcurso de los últimos 25 años, han invertido en la Argentina, el Brasil y Uruguay $4.000 millones aproximadamente. Como resultado de ello, disfrutan del 46% de todo el comercio de estos 3 países. Se cierra la cita. Los países exportadores de capital se han repartido el mundo entre sí en el sentido figurado de la palabra, pero el capital financiero ha realizado también el reparto directo del mundo. Y ese es el fin del capítulo. Nuevamente, todo este libro, está muy bueno. Se siente muy actual. Y este fue el libro que finalmente necesité para darme cuenta de que muchas de las cosas que yo consideraba eran los males de nuestros tiempos, en realidad son los males del capitalismo,
del sistema. Personas muchísimo más, con mejor astucia de la que yo tendré, se han dedicado a estudiar el sistema y han llegado a estas conclusiones que me son muy lógicas. Pero bueno, vamos con el texto. Este texto corto, habla de la exportación de capital, de cómo los países adelantados en el capitalismo, adelantados en su progresión de desarrollo, exportan capital a países porque la saturación de los mercados internos ha llegado ya a tope. Entonces, en búsqueda de la ganancia, invierten al extranjero, invierten en el tercer mundo. Digo, en ese momento, hace 100 años, no era el tercer mundo, era nada más las colonias, los países atrasados, semifeudales, donde estaba un jefe militar todavía dominando un terreno como terrateniente, y llegaban con ellos y dejaban a los líderes con su gran tajada, y los grandes líderes, su nivel de vida mejoraba considerablemente, pero la miseria se extendía en la población. Esos modelos se hacían para extracción de riqueza. Eso es un problema serio y grande que tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica. Toda Latinoamérica, desde que hablamos español, desde antes, antes eran imperios, amos y esclavos, o cuando mucho eran siervos. Pero después de que llegan los españoles, el capitalismo, la explotación de ese modo para extraer lo que son la riqueza de un territorio para enriquecer otro. Comentario del comentario. Si tú eres un camarada español y estás escuchando esto y tienes las ganas de recomendarme a que escuche Hermesilla o algo similar, o si esto te incomoda, lamento decirlo, pero siento que lo que estoy diciendo no es polémico. Entonces, no digo de que España actualmente tenga que hincarse y pedir perdón y lo que sea, no, pero sí hubo una colonización que desembocó en la salida de riqueza de los territorios. Tan sencillo como eso. Y uno podrá decir, no, bueno, pero también se dio un desarrollo en el país, se dieron carreteras, se dio ciencia, Sí, muy bien, eso no lo digo que no. Pero las estructuras que quedan, las estructuras para que la riqueza se vaya del país, para que la riqueza se vaya del territorio y no enriquezca el territorio, sino que enriquezca a personas afuera del territorio, dejando solo a los líderes muy adinerados, esa estructura se quedó. Y esa estructura fue heredada después por otras naciones europeas, norteamericanas, los norteamericanos, que fueron como se dieron las cosas. Entonces, y a todo esto, sí, camaradas españoles, lo único que tengo es solidaridad para con ustedes. Todo muy bien. Entonces, eso se da, eso es el corazón. El libro habla del imperialismo, pero eso se da. Es una forma en que se extrae la riqueza. Se extrae la riqueza para no enriquecer y desarrollar el país de donde se extrae. Y mantener, eso es una de las piezas claves del imperialismo, yo diría, veremos más adelante, para mantener el país atrasado. El país en cuestión, ya sea la colonia o el tercer mundo en este modo, para que los salarios sigan siendo bajos, para que la materia prima el precio de la materia prima siga siendo barata, para que no haya uniones fuertes y no le suba el dinero al producto, para que la manufactura sea fácil de pagar los salarios y mantener el edificio arriba sin que se caiga. Entonces, eso es una de las diferencias con el capitalismo, el imperialismo, con el capitalismo anterior,
el capitalismo anterior exportaban, o sea, los países que no eran capitalistas importaban las mercancías y los países capitalistas exportaban mercancías. Pero cuando se da el imperialismo, los países capitalistas siguen exportando mercancías, pero su principal búsqueda es importar capital, importar dinero, dar préstamos de bancos. Y eso se ve replicado hoy en día en el Banco Internacional y en el Fondo Monetario Internacional, con los préstamos millonarios que dan, que los países que los reciben muy difícilmente tienen oportunidad de pagarlos completamente y quedan endeudados por décadas, y de ese modo tienen que seguir los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Cuando Inglaterra sube y empieza a exportar, los países, Alemania, Francia, ponen aranceles, y eso hace que ellos puedan desarrollar su propia industria. Entonces, los países del tercer mundo no pueden poner esos aranceles del mismo modo, porque para recibir los préstamos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, no tienes que rescindir de tener ese tipo de soberanía sobre tus mercados, porque la libertad del mercado es una religión para los capitalistas. Entonces, las consecuencias del imperialismo, las consecuencias de que lo que se haga es la exportación de capitales, es una explotación intensificada afuera de lo que es el corazón del imperio. Entonces, también se da una división del mundo, porque los países dicen, no, es que son carteles, este es mi país, aquel es el tuyo, tú quedas de tu lado, yo me quedo del mío. Y de ese modo no se permite a los países del tercer mundo desarrollarse. Entonces, bueno, este capítulo está bueno. Todos los capítulos de este libro está bueno. Es un capítulo corto, dejémoslo así. Entonces, camaradas, si te interesa unirte a una comunidad socialista en línea, en español, tenemos una en Discord. No es para organizarse, es para pasarlo bien, para charlar entre nosotros, hablar de noticias desde un punto de vista marxista. Tenemos un club de lectura que ahorita está teniendo, hoy en agosto del 2005, está teniendo éxito. Tenemos reuniones regulares donde hablamos de un texto o hablamos de algún tema en específico. Se pone agradable. Entonces, si te interesa, deja un comentario o mándame un correo. Voy a dejar mi correo, es elperrosalariado en gmail.com. Entonces, si hay que hacer más, si quieres ver un mundo mejor, hay que hacer más. Hay que involucrarse en la política, hay que acercarse a tus organizaciones locales. Debe de haber algo, y si no hay, puedes preguntar en el servidor. Hay algunas que son más recomendables que otras, pero aquí no quiero juzgar ni quemar a nadie. Quiero que hagas tu propio camino y encuentres tu criterio. Lo que te recomiendan en el servidor no es ley, es una recomendación, y si decides ir en contra está muy bien. Y si el texto fue de tu agrado, dale like, dale 5 estrellas, deja un comentario, ya sea en el canal de YouTube o ya sea en las páginas de los podcasts donde lo estés escuchando. Eso ayuda a que el algoritmo promueva esto. En general, o sea, yo ya lo he dicho antes, no planeo hacer una carrera de esto, pero hay que hacer más para que se intensifique la conciencia de clase. Porque hay que prepararnos, hay que estar listos. Sí se puede, camaradas, sí se puede. Se vienen tiempos de un gran desafío. Se vienen décadas intensas. Entonces, unas 2-3 semanas después, un mundo mejor es posible. Fuerza en la lucha.